¿Te ha pasado que cuanto más das, menos te valoran? Das cariño, paciencia, comprensión, incluso callas cosas que te duelen, solo para mantener la paz. Y aún así, ¿sientes que no te ven? Que no importas como creías. Y no lo dices, pero lo sientes. Y cuando por fin decides alejarte, ahí es cuando empiezan a buscarte. ¿Por qué pasa eso? Los sabios estoicos lo entendían sin culpar a nadie. Sabían que no se trata de gritar más fuerte ni de explicar quién eres. Se trata de transformar tu energía, de vivir de tal forma que tu sola presencia deje huella, aunque te vayas en silencio. Hoy quiero compartir contigo 7 actitudes estoicas que no solo fortalecen tu carácter, sino que hacen que otros te recuerden sin que tú tengas que recordárselo. Actitudes que te devuelven el respeto, la calma y sobre todo, la dignidad. Quédate hasta el final, porque cuando empieces a vivir así, te darás cuenta de algo poderoso. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas ser tan tú que los demás no puedan olvidarlo. Dejar ir en silencio. A veces, lo que más te libera no es lo que logras decir, sino lo que decides no decir. Esa respuesta que llevas en la garganta, ese mensaje que redactaste y borraste, esa explicación que te mueres por dar pero eliges guardar, porque entiendes que no todo merece tu energía. No todo lo que duele merece atención, y no todo lo que se rompe debe ser reparado. Soltar no es un acto de debilidad, es un acto de profunda fortaleza interior, porque lo fácil es retener, justificar, insistir. Lo difícil es retirarse en silencio, cuando sabes que ya lo diste todo, y que seguir ahí solo significa perderte a ti. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese cansancio invisible? Ese peso que no se ve, pero lo llevas a todas partes. Esas conversaciones que repites en la cabeza, esas palabras que nunca llegaron, esas disculpas que esperas y que no van a llegar. Ahí es donde comienza el arte de dejar ir, no con rabia, no con desprecio, sino con calma, con la certeza de que ya no necesitas forzar lo que no fluye, y que quien de verdad valora no necesita ser perseguido. Los estoicos hablaban mucho del desapego, pero no como una forma de frialdad, sino como una forma de libertad. Epicteto decía, el primer paso hacia la libertad es no reaccionar, porque en el momento en que eliges no responder al golpe, no devolver la herida, no justificar lo que no necesita explicación, te vuelves dueño de ti. Y ya nadie más tiene el poder de mover tu mundo interior. En la vida real, dejar ir puede ser tan simple y tan poderoso como ver un mensaje ofensivo y no contestarlo, como escuchar una crítica injusta y no reaccionar, como alejarte de quien solo te busca cuando le conviene, sin hacer un escándalo, sin cerrar ninguna puerta, solo dejando de empujar. Pero claro, no estamos acostumbrados a eso. Nos enseñaron a luchar por todo, a no rendirnos jamás, a hablar hasta que el otro entienda. Pero, ¿y si rendirse también fuera una forma de amor propio? ¿Y si callar fuera, en realidad, una forma de respetarte? Marco Aurelio escribió, lo que perturba al hombre no son los hechos, sino su interpretación de los hechos. Es decir, no es lo que te hacen, sino lo que tú haces con eso. Cuando decides que algo ya no merece tu atención, tu mente deja de pelear, y ahí empieza la verdadera paz. Imagina por un momento que todo lo que cargas lo escribes en una hoja. Nombres, heridas, frases no dichas, decepciones, expectativas que no se cumplieron, y que esa hoja la doblas y la sueltas al viento, no para olvidar, sino para dejar de cargar con lo que ya no cambia, para liberar espacio dentro de ti.
para volver a caminar más ligero. Hazlo. Esta semana. Toma unos minutos. Haz esa lista. Y luego elige que ya no vas a seguir arrastrando. No necesitas hacer ruido. No necesitas explicarle nada a nadie. Solo tienes que soltar. En silencio. Con dignidad. Y si dudas, recuerda esto, no todo lo que se queda es bueno, y no todo lo que se va es pérdida. A veces, el mayor acto de amor que puedes hacerte es cerrar la puerta desde dentro, no por rencor, sino por respeto, no para castigar al otro, sino para proteger lo que te queda. Dejar ir no significa que no te importe. Significa que ya no vas a destruirte intentando sostener lo que ya no se sostiene. Significa que confías en lo que viene más que en lo que fue. Y eso, para el estoico, es sabiduría encarnada, porque la verdadera fortaleza no está en resistir todo, está en saber cuándo parar, y tener el coraje de hacerlo, sin necesidad de ruido, sin necesidad de venganza, solo con la paz de quien sabe que ha crecido. ¿Y tú? ¿Qué estás cargando que ya deberías soltar? Compártelo si lo deseas. O simplemente respóndete en silencio. Porque a veces, ese es el primer paso hacia la libertad. Y ahora, sigamos. Porque hay otra actitud estoica que transforma tu energía sin que tú tengas que pedirlo. Y esa es aún más poderosa. Permanecer firme cuando todos dudan. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece tambalearse. Las personas dudan de ti. Cuestionan tus decisiones. Te hacen sentir que vas en contra de la corriente. Y dentro de ti, una parte quiere defenderse. Explicar. Justificar cada paso. Pero hay otra parte, más profunda, más silenciosa, que simplemente sabe que no necesitas convencer a nadie cuando estás en paz con lo que haces. Permanecer firme cuando todos dudan no es orgullo, es claridad, es sostener tu rumbo sin necesidad de levantar la voz, sin gritar lo que ya estás demostrando con tus actos, porque la serenidad, cuando es real, habla por ti. Y no hay nada más magnético que una persona que no se disculpa por ser fiel a sí misma. Marco Aurelio lo expresó con una imagen que atraviesa los siglos. Sé como la roca contra la que las olas se estrellan. La roca no grita, no se mueve. No necesita explicar por qué está ahí. Solo permanece. Mientras las olas vienen y van, mientras el viento cambia, ella sigue. Firme. Presente, en su lugar, en la vida diaria. Esta firmeza puede verse en los pequeños gestos, en esa decisión que tomaste quizás difícil, quizás incomprendida, pero que sabes que era lo correcto. Y aun cuando los demás te miran raro, o esperan una explicación, tú sigues, con calma, sin necesidad de justificarte. Porque has aprendido que la paz no viene de convencer a otros, sino de no traicionarte a ti. Hay una fuerza invisible que se activa cuando eliges no reaccionar al juicio ajeno, cuando eliges el silencio por encima del drama, cuando dejas que el tiempo, y no tus palabras, sea quien hable por ti. Y esa fuerza es la que los estoicos cultivaban día a día. Epicteto decía que el sabio no se deja arrastrar por la opinión de los demás, porque ha aprendido a confiar más en su juicio interno que en los aplausos externos. No busca tener razón ante el mundo. Busca estar en paz consigo mismo. Y eso, aunque parezca simple, no lo es, porque vivimos en una sociedad que premia lo visible, lo inmediato, lo explicado. Pero la sabiduría verdadera es silenciosa. No se exhibe, no se discute, se vive. Piensa en alguien que admire tu fortaleza, no por lo que dice, sino por cómo actúa. Probablemente es alguien que no necesita gritar,
que no necesita justificar cada decisión, que inspira respeto incluso cuando guarda silencio. Esa presencia nace de la coherencia interna, de la serenidad profunda que no necesita demostrarse. Te contaré algo que viví hace un tiempo. Una mujer que conozco tomó una decisión valiente: dejar un empleo que le quitaba la salud. Todos a su alrededor le dijeron que estaba loca, que cómo iba a renunciar sin tener nada seguro. Pero ella sabía que ese trabajo la estaba apagando por dentro. Y sin explicar demasiado, lo dejó. Pasaron meses difíciles, dudas, miedo, críticas. Pero ella se mantuvo firme. No discutía con quienes la cuestionaban. Solo repetía en voz baja: estoy eligiendo mi paz. Hoy, años después, es dueña de su tiempo. Trabaja con propósito. Y quienes antes dudaron de ella, ahora la admiran. Y sabes que fue lo más poderoso de su camino, que nunca trató de convencer a nadie. Solo caminó en coherencia. Esa es la fuerza estoica. No imponer, no explicar, solo avanzar con serenidad. Practicar esta actitud no requiere cambiar tu vida de un día para otro. Empieza por algo concreto. Elige una decisión que hayas tomado recientemente y en la que sientas presión externa. Ahora, comprométete contigo mismo a dejar de justificarla. Cada vez que sientas el impulso de explicar por qué hiciste lo que hiciste, respira y recuérdate: mi paz no necesita permiso. No se trata de cerrarte al diálogo, sino de entender que tu valor no depende de ser entendido por todos, que la firmeza nace cuando te reconoces a ti antes que a la mirada del otro. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control, una de las piedras angulares del estoicismo, porque tú no controlas las opiniones ajenas, no controlas si te entienden, si te aplauden o si dudan de ti. Pero sí controlas tu actitud frente a todo eso. Controlas tu constancia, tu presencia, tu serenidad. Y cuando eliges permanecer firme, sin necesidad de que te aprueben, estás practicando el desapego emocional y también el amor fati. Estás aceptando tu camino, incluso si por ahora no es comprendido por otros. Estás amando tu destino, aunque por fuera parezca solitario. Pero por dentro, sabes que estás en el lugar correcto. Aquí viene lo inesperado a veces. La persona más magnética no es la que se hace notar, sino la que permanece serena cuando todo a su alrededor se tambalea. La que no cambia de dirección por miedo. La que no se explica, porque su verdad no depende de ser entendida. ¿Y tú, cuántas veces has sentido la necesidad de justificar cada decisión? ¿Qué pasaría si esta vez eliges no hacerlo, si simplemente confías en ti y permites que tu firmeza sea suficiente? Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Has vivido una situación en la que tu calma fue más poderosa que cualquier argumento? Me encantaría leerte. Y ahora, avancemos, porque la siguiente actitud estoica va más allá de la comprensión. Es una que no solo te fortalece, sino que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con quienes te rodean. No buscar ser entendido a veces. Lo que más deseas es que alguien simplemente te entienda, que vea todo lo que haces en silencio, que reconozca ese esfuerzo que no anuncias, ese cansancio que no expresas, esas batallas que libras por dentro sin que nadie lo sepa. Y duele cuando das y das. Y aún así, la otra persona te juzga, malinterpreta tus palabras o minimiza lo que sientes. Duele cuando intentas explicar tu punto una y otra vez, y lo único que logras es desgastarte más. Pero hay un momento, inevitable, en el que te das cuenta de algo, que no siempre vas a ser entendido, que no todo el mundo tiene la capacidad o la disposición de ver más allá de su propia interpretación.
y que está bien, porque el propósito de tu paz no es convencer a los demás, es comprenderte tú. El que exige ser entendido en todo momento acaba siendo esclavo de la opinión ajena, pero el que aprende a sostener su verdad sin necesidad de imponerla, se vuelve libre, libre del juicio, libre del orgullo, libre de esa ansiedad de tener que explicar cada decisión, cada emoción, cada silencio. Séneca lo dijo con una lucidez que atraviesa siglos. Nada es más poderoso que el que no necesita tener razón. Porque cuando dejas de luchar por ganar discusiones y empiezas a cultivar la serenidad interna, algo cambia. Ya no necesitas que el otro lo vea, porque tú ya lo sabes. Y ese conocimiento basta. Porque la paz no viene cuando los demás te entienden. Viene cuando tú dejas de necesitarlo. En la vida diaria, esto puede verse en momentos muy concretos. Estás hablando con tu pareja o con un amigo y de pronto sientes que no te están escuchando con apertura, que todo lo que dices es filtrado por su propio dolor, sus miedos, sus prejuicios. Antes te habrías alterado, habrías elevado el tono, tratando de explicarte mejor. Pero ahora eliges otra cosa. Respiras, asientes y guardas silencio. No por resignación, sino por respeto. Porque sabes que seguir hablando solo aumentará la distancia. Porque has entendido que quien no quiere comprenderte, no lo hará. Por más argumentos que des, y ahí nace una de las formas más puras del dominio personal. Elegir el silencio cuando antes habrías gritado. Elegir la calma cuando antes habrías suplicado ser visto. No porque te dé igual, sino porque ya no quieres perderte en una guerra donde nadie gana. Epicteto enseñaba que nuestra opinión sobre las cosas es lo que nos afecta, no las cosas en sí. Y este principio se hace vital aquí, porque ser malinterpretado no tiene por qué destruirte. Si dentro de ti hay claridad, si has hecho las cosas con intención limpia, si sabes que tu corazón estuvo en paz, entonces lo que el otro crea ya no es una amenaza, es solo una percepción ajena. Hay una historia simple pero poderosa. Un hombre, tras años cuidando a su madre enferma, decide tomar una decisión difícil. Contratar a alguien para apoyarle porque su salud emocional ya no puede más. Su hermana, que nunca estuvo presente, lo acusa de egoísta, de no hacer lo suficiente. El hombre podría haberse defendido. Detallado cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada lágrima en silencio, pero no lo hace. La mira y simplemente dice: tú tienes derecho a pensar como quieras. Yo tengo paz. Y en esa frase hay más sabiduría que en 1000 explicaciones. Aprender a no buscar ser entendido no es volverse frío. Es madurar. Es aceptar que el reconocimiento no puede ser la base de tu identidad. Que hay momentos en los que tu verdad solo la vas a entender tú. Y eso debe bastar. Cuando sientas que nadie te comprende, que tus intenciones han sido mal leídas, que todo lo que hiciste fue invisible, respira. No te defiendas. No entres en ese círculo agotador. Solo repite: mi paz no depende de ser comprendido, sino de comprenderme. Y este principio se enlaza directamente con otro núcleo del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar la percepción del otro. No puedes controlar sus juicios, sus heridas, ni su capacidad de empatía. Pero sí puedes controlar tu reacción. Puedes decidir no cargar con su visión distorsionada. Puedes elegir proteger tu paz como algo sagrado. Además, este aprendizaje tiene una dimensión profundamente práctica. En tu día a día, empieza por observar cuándo aparece en ti esa necesidad de explicarte. Es con tu pareja, con tu jefe, con tus hijos. Cuando lo detectes,
Pregúntate, ¿esto que quiero explicar es para ser entendido o para ser aprobado? Si es lo segundo, quizás es momento de volver hacia adentro, de reafirmarte en silencio. Puedes practicar esto con un pequeño ejercicio durante una conversación donde sientas que no te comprenden. En vez de insistir, elige una frase de cierre serena, algo como confío en que con el tiempo lo entenderás. O simplemente no pasa nada. Lo importante es que yo estoy en paz con lo que hice. Y luego, calla, no como un castigo, sino como un acto de autocuidado. Lo inesperado es que, muchas veces, esa calma acaba tocando al otro, porque nadie espera serenidad en medio de un conflicto, y cuando la ven, les desarma. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que te desgastas por intentar ser comprendido? ¿Qué cambiaría si, esta vez, eliges la calma? Compártelo en los comentarios, si lo deseas. Tu historia puede ayudar a otros a soltar esa necesidad y abrazar la libertad de quien ya no necesita explicarse para estar en paz. Y ahora, sigamos, porque la próxima actitud estoica no solo transforma tus palabras, sino también la forma en que los demás reaccionan ante ti. Y lo hace sin que tú tengas que decir nada. No necesitar tener la última palabra. Hay momentos en los que tienes toda la razón. Lo sabes. Lo sientes. Podrías demostrarlo punto por punto. Podrías desmontar los argumentos del otro con facilidad. Y, sin embargo, eliges no hacerlo. No porque te falten palabras, sino porque tu paz vale más que ganar una discusión. No necesitar tener la última palabra no es rendirse. Es dominarte. Es saber que, a veces, lo más sabio que puedes decir es nada, o solo lo justo, porque quien realmente está en calma no siente la necesidad de imponerse. Y cuando aprendes eso, todo cambia. Ya no discutes por orgullo. No alzas la voz para tener razón. No sigues hablando para cerrar con broche de oro. Aprendes a cerrar con silencio. Y ese silencio dice más que cualquier frase ingeniosa. Vivimos en una sociedad que valora mucho el tener la última palabra, el golpe final, la frase que deja al otro sin respuesta. Pero, ¿de qué sirve ganar una batalla verbal si pierdes la serenidad? ¿Qué sentido tiene demostrar superioridad si eso te deja vacío, agotado o más? Solo Seca escribió: habla solo si tus palabras son más poderosas que el silencio. Y esa frase, cuando la llevas a la práctica, se vuelve una brújula, porque te obliga a preguntarte antes de responder, ¿lo que voy a decir realmente va a construir algo o solo busca calmar mi ego en la vida cotidiana? Este principio puede parecer difícil de aplicar, especialmente en los vínculos más cercanos. Piensa en una discusión con tu pareja, con tu hermano, con tu madre. Esas conversaciones en las que cada palabra pesa, en las que sientes que si no contestas, pierdes. Huergadisa. Sin embargo, eliges terminar con un está bien, no dicho con rabia, no con ironía, sino con respeto, con madurez, porque has entendido que no todo se tiene que decir, que no todo se tiene que ganar, que hay conflictos que solo sanan cuando uno de los dos elige el silencio con amor. Eso no significa callarse por miedo, ni resignarse. Significa saber cuándo el silencio es más útil que cualquier palabra. Significa reconocer que muchas veces respondemos no para construir, sino para reafirmar nuestro orgullo. Y ahí es donde perdemos. Marco Aurelio decía: la mejor respuesta a la crítica es la vida vivida en virtud. En otras palabras, tu manera de vivir puede decir más de ti que cualquier defensa verbal. No necesitas explicarte tanto si tus actos ya hablan por ti. No necesitas corregir al otro si tu coherencia ya es suficiente.
Un día, una mujer me contó que solía discutir constantemente con su hijo adolescente. Cada vez que él decía algo desafiante, ella sentía la necesidad de corregirlo, de enseñarle, de tener la última palabra, hasta que un día, cansada de ese ciclo, decidió hacer algo distinto. Él lanzó un comentario hiriente, esperando provocación. Ella lo miró, respiró hondo, y simplemente respondió: entiendo que estás frustrado. Estoy aquí cuando quieras hablar con respeto. Luego se alejó. Ese día no ganó la discusión, pero ganó su calma. Y sentida que tus. Con el tiempo, ganó también algo más valioso, la apertura de su hijo, que empezó a hablar sin miedo, porque ya no se sentía atacado. Ese es el poder de no necesitar tener la última palabra. Es un poder que no humilla, sino que eleva, porque en vez de imponer, invita, en vez de aplastar, contiene. Y puedes empezar a practicarlo de manera sencilla. La próxima vez que alguien te provoque, en lugar de responder con lo primero que te viene a la mente, haz una pausa, respira, y elige una frase corta, empática, que no escale el conflicto. Puede ser un lo entiendo, un te escucho, un estoy pensando en lo que dijiste, o simplemente un está bien, y luego, silencio. Observa lo que ocurre, cómo baja la tensión, cómo tu cuerpo agradece no haber reaccionado, cómo tu mente se siente más libre. Esto también se conecta profundamente con otro principio estoico, premeditatio malorum. La anticipación del conflicto. Si sabes que alguien suele desafiarte o provocarte, prepárate antes. Ensaya tu serenidad, no para bloquearte emocionalmente, sino para tener una respuesta más sabia, más consciente, porque cuando te anticipas, no te tomas nada como sorpresa, y cuando no te sorprenden, no te alteran. Además, este principio refuerza la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro dice, ni cómo lo dice, pero puedes controlar lo que tú respondes. Y sobre todo, si decides responder, y aquí viene el giro inesperado muchas veces. El silencio final es la frase que más permanece en la mente del otro, porque el que calla con serenidad deja un eco, un espacio, un reflejo, mientras que el que grita se olvida, y el que responde con rabia solo se proyecta. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que una discusión se alargó solo porque querías decir la última palabra? ¿Qué habría pasado si en lugar de hablar hubieras elegido guardar silencio? Te invito a pensarlo, a compartirlo, a experimentarlo, porque cuando dejas de necesitar la última palabra, empiezas a escuchar tu verdadera voz interior. Y ahora, avancemos, porque la siguiente actitud no solo te ayuda a recuperar tu poder, también te libera del peso más antiguo que todos llevamos, el resentimiento. Agradecer en medio del caos. Has tenido uno de esos días donde todo parece ir en contra, te levantas cansado, llega una mala noticia, alguien que quieres te decepciona, los planes se caen, y justo cuando crees que ya no puede empeorar, ocurre algo más. En esos momentos, lo último que se te pasa por la cabeza es agradecer. Porque, ¿cómo vas a dar gracias cuando lo que sientes es rabia, impotencia o tristeza? Y sin embargo, justo ahí, en medio del caos, es donde el agradecimiento tiene más poder. Porque dar gracias cuando todo está bien es fácil, pero agradecer cuando estás roto es un acto de sabiduría. Es una forma de rebelión serena contra la desesperanza. Una forma de decirle a la vida: aunque me golpees, no me voy a endurecer. Aunque me pruebes, no voy a dejar de ver lo que sí permanece. Marco Aurelio.
que escribió muchas de sus reflexiones mientras lidiaba con enfermedades, guerras y traiciones. Lo expresó con claridad. Da gracias por todo, incluso por el obstáculo, porque te está enseñando a ser invencible. No dijo, tolera el obstáculo. No dijo, soporta la dificultad. Dijo, da gracias, y eso cambia toda la mirada. Porque el agradecimiento no es negar el dolor. Es entender que el dolor también puede ser maestro. Que las pérdidas también revelan que lo que hoy duele, mañana puede haberte enseñado a mirar distinto, a soltar, a madurar, a reconocer tu verdadera fuerza. Cuando practicas este tipo de gratitud no superficial, no automática, sino profunda y consciente, tu energía cambia. Ya no reaccionas desde la carencia. No te hundes en la queja. No buscas culpables afuera. Te colocas en otro lugar. Uno donde decides tomar lo que te pasa y convertirlo en parte de tu crecimiento. Aunque no entiendas el sentido ahora. Aunque siga doliendo. Piensa por un momento en una situación reciente que te rompió por dentro. Tal vez una traición. Tal vez un abandono. Tal vez una pérdida que aún no logras nombrar sin que se te cierre la garganta. Y ahora, ¿desde dónde estás hoy? Pregúntate, esa experiencia me cambió, me obligó a ver lo que antes no veía, me mostró qué vínculos eran reales, qué aspectos de mí necesitaban atención, qué cosas debía soltar. Muchas veces, lo que creemos que nos arruinó, fue lo que nos salvó de seguir repitiendo un patrón. Lo que dolió, fue lo que limpió. Y si puedes ver eso, aunque sea por un instante, entonces puedes empezar a agradecer no por el daño, sino por lo que ese daño reveló. Hay una historia que siempre me ha conmovido. Un hombre lo pierde todo de la noche a la mañana: el trabajo, la relación, la casa. Durante semanas entra en una oscuridad silenciosa. No quiere hablar con nadie. Solo camina, piensa, respira, hasta que un día, sin saber por qué, se sienta frente al mar, y mientras observa las olas, escribe en su libreta: gracias, porque todo esto me obligó a detenerme y ver quién era sin etiquetas. Gracias porque ahora, por fin, me escucho. Ese fue el principio de su reconstrucción. Agradecer en medio del caos no es una frase bonita, es una práctica profunda. Y se entrena. No aparece de golpe, no se fuerza, se cultiva, poco a poco. Cada noche, cuando el día termina, puedes escribir una línea: hoy agradezco el caos porque, y completar la frase sin pensar demasiado. A veces saldrá algo simple, porque me obligó a descansar. Otras veces, algo más duro, porque me mostró que estaba en un lugar que ya no me hacía bien. Lo importante no es que suene bien. Lo importante es que lo sientas como verdad. Este acto tan pequeño, una frase, una línea, empieza a cambiar tu mirada. No porque mágicamente el dolor desaparezca, sino porque tú dejas de ser víctima de lo que te pasa y comienzas a ser alumno de la vida. Y eso es profundamente estoico. Epicteto lo decía de otra forma: no controlas lo que ocurre, pero controlas la interpretación que haces de ello. Y si eliges interpretar el caos como parte de tu formación interior, como el fuego que templa tu carácter, entonces no hay golpe que te destruya del todo. Este principio también se conecta con amor fati, el amor al destino, esa actitud valiente de no solo aceptar lo que llega, sino abrazarlo como necesario, aunque no lo entiendas aún, aunque te parezca injusto, porque a veces, lo que hoy rechazas con todas tus fuerzas, es lo que más te va a moldear por dentro. Lo inesperado de agradecer en la tormenta es que, muchas veces, esa gratitud silenciosa
te devuelve el control, te ubica en un lugar de fuerza interna, desde el cual ya no dependes de que todo esté perfecto para sentirte en paz. Te permite reconocer lo valioso incluso en lo que duele. Y eso no te lo puede quitar nadie. ¿Y tú? ¿Hay algo que hayas vivido y que ahora Kampura, con la perspectiva del tiempo, puedas agradecer? ¿Te atreves a escribirlo? Aunque sea solo para ti, te animas a decir, gracias por ese momento que me partió, porque hoy entiendo que también me despertó. Si lo deseas, puedes compartirlo en los comentarios, no para justificar lo que viviste, sino para mostrar que has transformado la herida en sabiduría. Tu historia puede ser el reflejo que otro necesita para ver más claro. Y ahora, sigamos, porque la próxima actitud estoica no solo tiene que ver con lo que agradeces, sino con lo que decides aprender. Incluso cuando parece que no queda nada por rescatar. Y ahí es donde empieza tu verdadera evolución. Hacer sin anunciar. Hay una fuerza silenciosa que no necesita aplausos para sostenerse. Un tipo de grandeza que no se ve en redes sociales. Que no se celebra con elogios. Que no espera premios. Solo actúa. Y se va. Y aunque el mundo actual parece obsesionado con mostrar cada paso, cada logro, cada gesto, hay quienes eligen otro camino. Un camino más discreto, más profundo, más estoico. Porque en un tiempo donde todo se publica, lo que no se cuenta adquiere un valor especial. Hacer sin anunciar, ayudar sin testigos, cambiar sin avisar, mejorar sin necesidad de que alguien lo valide. Esa es una revolución silenciosa y poderosa. Los estoicos lo entendieron hace siglos. No se trataba de parecer virtuoso, sino de serlo. No importaba si el mundo lo veía, porque el único juez real era la propia conciencia. Epicteto lo decía así: no busques que los demás te admiren por lo que haces. Basta con que tú sepas que estás actuando bien. Y Marco Aurelio lo reforzaba cada día en sus escritos privados, recordándose a sí mismo que su deber era obrar con justicia, templanza y sabiduría, aunque nadie más lo notara. Pero, ¿por qué es tan difícil hoy actuar sin esperar reconocimiento? Porque hemos sido educados para asociar valor con visibilidad. Nos enseñaron que si nadie lo ve, no cuenta, que si no hay me gusta, no importa, que si no recibes una felicitación, quizá no lo hiciste tan bien, y eso ha creado una necesidad constante de validación externa, un hambre emocional que, cuando no se sacia, nos deja vacíos. La filosofía estoica propone lo contrario: hacer lo correcto y dejar que el acto se sostenga por sí mismo, no por lo que genera afuera, sino por lo que construye dentro. Porque cada vez que haces algo noble y eliges el silencio, estás entrenando tu carácter. Estás fortaleciendo tu núcleo. Estás rompiendo la dependencia del aplauso y cultivando algo mucho más sólido: tu integridad. Piensa en las veces que ayudaste a alguien sin decirlo, o cuando hiciste un cambio importante en tu vida sin necesidad de publicarlo, o cuando decidiste callar una respuesta hiriente, no por debilidad, sino por respeto. Esas pequeñas acciones invisibles son las que te hacen fuerte por dentro. Hay una historia sencilla que lo refleja bien. Un hombre mayor, cada mañana, salía a recoger basura en un parque. Nadie sabía quién era. No lo hacía como parte de un trabajo. Simplemente iba, en silencio, y dejaba el lugar mejor que como lo encontró. Años después, cuando enfermó y dejó de aparecer, los vecinos se dieron cuenta del vacío, pero nunca supieron su nombre. Solo sabían que alguien había cuidado ese espacio, sin esperar nada a cambio. Eso es actuar desde el alma, y es más transformador de lo que parece. Hoy,
Cuando todo parece exigir una prueba, un testimonio, una foto, elegir el silencio puede parecer una locura, pero justo por eso tiene tanto poder, porque te devuelve el control sobre tu motivación, porque te recuerda que no haces lo correcto por reconocimiento, sino porque va con tu naturaleza. Séneca escribió: el sabio no hace las cosas por aplauso, sino por deber. Y ese deber, en el fondo, es contigo mismo, con la persona que sabes que puedes ser cuando nadie te observa, con el nivel de excelencia que decides mantener, aunque nadie te lo exija, porque el verdadero crecimiento no hace ruido. Se nota en la forma en que respondes, en cómo tratas a los demás, en la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Una práctica sencilla pero profundamente estoica es proponerte esta semana realizar una acción noble, sin decírselo a nadie. No importa si es algo pequeño. Lo importante es que lo hagas con total conciencia. Y luego lo dejes ir, sin buscar aprobación, sin insinuarlo, sin esperar reacción, solo hazlo. Y observa qué pasa dentro de ti. Puede que, al principio, sientas una pequeña incomodidad, un impulso de compartirlo, de recibir una mirada de aprobación. Es normal, forma parte del desapego emocional que estamos entrenando. Pero si resistes esa necesidad, sentirás algo distinto, una satisfacción serena, una fuerza tranquila, la certeza de que actuaste desde tu centro, no desde tu ego. Este principio también se conecta con otro concepto clave del estoicismo, la autarquía, o la autosuficiencia interior, no como aislamiento, sino como independencia emocional. No necesito que otros vean lo que hago para saber que vale. No necesito que lo aplaudan para seguir haciéndolo. Porque mi brújula moral no depende del juicio externo. Depende de mí. Y aquí llega el giro inesperado. Cuando haces cosas sin anunciarlas, sin buscar reconocimiento, muchas veces el impacto que generas es más profundo. No porque alguien lo descubra, sino porque tú te transformas. Y esa transformación silenciosa es la que al final lo cambia todo. Por eso, la próxima vez que sientas el impulso de mostrar lo que hiciste, pregúntate, ¿lo hice por mí o por el efecto que quiero causar? Y si la respuesta te incomoda, celébralo, porque ahí empieza el verdadero trabajo. Te invito a probarlo. Hoy, esta semana, este mes, haz algo noble. Sin testigos, cambia un hábito. Sin avisar, regala una ayuda. Sin contarlo, sé útil. Sin etiqueta, y deja que el silencio sea la mejor expresión de tu coherencia. Y dime, ¿estás dispuesto a actuar sin anunciar, a construir tu paz desde lo invisible, a ser análisis y cantar, en lugar de parecer? Si quieres, comparte tu experiencia en los comentarios, o simplemente guárdala contigo, porque, al final, el estoico no necesita decir lo que está haciendo. El estoico simplemente lo hace. Y ahora, sigamos, porque el próximo principio nos va a confrontar con algo aún más profundo, la forma en que interpretamos los vacíos, y cómo el silencio, llevado al extremo, no es ausencia, sino presencia plena. Estar plenamente presente, incluso cuando duele. Hay momentos en los que lo único que queremos es desaparecer, no físicamente, sino emocionalmente. Apagar la mente, evadir el cuerpo, escapar del presente. Porque duele, porque nos confronta, porque exige una energía que sentimos que no tenemos. Mi bien vinere. Sin embargo, justo ahí, justo en ese instante donde todo dentro de ti quiere huir, esconderse, distraerse,
está el verdadero poder del estoico permanecer. Estar presente incluso cuando duele. En una época donde la atención es fragmentada, donde las emociones se anestesian con pantallas, con ruido, con velocidad, la presencia se ha convertido en un acto revolucionario. Escuchar de verdad a alguien sin mirar el móvil. Sentarse en silencio sin necesidad de llenar el espacio. Respirar, sin huir del dolor. Eso, hoy, es un gesto casi sagrado. Marco Aurelio lo dijo con una claridad que corta el alma: confina tu mente al presente. Aquí es donde ocurre la vida. No en el recuerdo. No en la anticipación. No en lo que ya pasó o podría pasar. Solo aquí. Solo ahora. Pero para muchos de nosotros, estar en el ahora cuando todo duele, cuando todo quema, se siente como estar atrapado en un cuarto sin salida, y entonces la mente hace lo que sabe hacer mejor: escapa, proyecta, se distrae, se inventa mil maneras de no sentir, y ahí es donde se pierde la fuerza interior, porque cada vez que huyes de una emoción difícil, te haces un poco más débil, no por cobardía, sino porque estás entrenando a tu mente a no sostenerse, a no tolerar la incomodidad, a depender de un alivio inmediato que no transforma, solo tapa. El estoicismo propone lo contrario. No se trata de negar el dolor, se trata de sostenerlo, de estar completamente presente dentro de él, y permitir que, en lugar de romperte, te abra, que en lugar de aplastarte, te enseñe, que en lugar de ahogarte, te vacíe de lo innecesario. Y ese entrenamiento no ocurre en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. Cuando alguien te habla y decides no mirar el móvil, cuando llega una emoción fuerte y, en lugar de reaccionar, respiras, cuando sientes el impulso de distraerte y eliges quedarte. Estar presente no es un eslogan espiritual, es una práctica radical, una declaración interna que dice: no huyo, estoy aquí, aunque duela. Sigo aquí. Hay una historia sencilla, pero poderosa. Una mujer, en medio de un duelo profundo. Solía salir a caminar cada tarde. No escuchaba música. No hablaba con nadie. Solo caminaba, paso a paso, respirando. A veces lloraba, a veces solo miraba al suelo, pero nunca dejó de caminar. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: porque si no camino con el dolor, él se queda. Pero si lo acompaño, un día, él me dejará ir. Eso es presencia estoica. Acompañar lo que duele sin perderte en él. Mirar a los ojos lo que quieres evitar. Respirar dentro del caos, sin exigir que desaparezca. Epicteto lo decía de forma aún más directa: no son las cosas las que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellas. Y muchas veces, lo que más daño nos hace, no es el dolor en sí, sino la resistencia a sentirlo, la huida, la negación, el deseo constante de estar en otro lugar que no sea este. Por eso, la práctica estoica que te propongo esta semana es simple, pero profundamente transformadora. La próxima vez que algo te duela, una emoción, un recuerdo, una conversación, no huyas, no busques distracción, no intentes taparlo, solo detente, respira y repite: estoy aquí, así, sin juicio, sin explicación, sin esperar que cambie, solo reconociendo que este momento es digno de ser habitado, aunque sea incómodo, porque este momento también es vida, y es ahí, en ese espacio íntimo donde eliges no escapar, donde se construye la resiliencia, donde nace la claridad, donde se descubre una verdad que no necesita palabras, que puedes sostener lo que sea mientras estés presente.
Este principio también conecta con una de las ideas más bellas del estoicismo: la vida sucede solo en el presente. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. El único lugar donde tienes poder, donde puedes elegir, donde puedes actuar, es aquí. Y cuando aprendes a permanecer, incluso cuando todo arde, todo lo demás empieza a ordenarse. Por eso, la próxima vez que estés con alguien, entrégale tu presencia completa, no tu cuerpo con la mente en otra parte, no tus palabras vacías. Presencia, escucha real, silencio atento. Y contigo mismo. Haz lo mismo. No huyas de lo que sientes. Respíralo, habítalo, reconócelo. La paradoja es que cuanto más presentes estamos en el dolor, menos nos controla, menos nos define, porque dejamos de pelear con él. Y al dejar de resistirlo, nos permite ver lo que hay detrás: una lección, un aviso, a veces, una oportunidad de sanar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a quedarte, incluso cuando todo dentro de ti quiere escapar? ¿Estás dispuesto a mirar de frente aquello que duele, sin juzgarlo, sin anestesiarlo, sin disfrazarlo? Si te animas, comparte tu experiencia en los comentarios, o simplemente guarda esta práctica contigo, como un pequeño faro al que volver cuando la tormenta vuelva a llegar. Porque estar plenamente presente, incluso cuando duele, no solo es valentía, es amor propio, es lucidez. Es una forma silenciosa de decirle a la vida: estoy contigo. Aunque no entienda todo, aunque me duela, aunque no sea fácil, estoy aquí. Y ahora, sigamos, porque el siguiente principio nos llevará aún más lejos, a un lugar donde el vacío no se llena con cosas, sino con dirección interior, donde el propósito no se busca afuera, sino que se descubre dentro. Elegir la calma, no la reacción. A veces, basta una palabra mal dicha para que todo se rompa. Una mirada fuera de lugar, un silencio que se clava, un mensaje que llega tarde. Y entonces, lo sentimos como un ataque. Algo se enciende dentro. Y sin pensarlo, reaccionamos. Saltamos. Respondemos con la misma dureza que recibimos, como si el dolor se pudiera equilibrar devolviéndolo, como si perder el control fuera una forma de protegernos. Pero al final, ¿qué ganamos con eso? ¿Realmente sanamos? ¿O simplemente nos hacemos más daño? Los estoicos sabían que no siempre se trata de lo que pasa, sino de lo que hacemos con eso. No puedes controlar lo que otros hacen, dicen o piensan de ti, pero sí puedes decidir cómo responder. Y en esa elección está tu libertad. Epicteto lo dijo sin rodeos. No es el insulto lo que te daña, sino tu juicio sobre él. Eso lo cambia todo, porque deja de importar lo que viene de fuera, y empieza a importar lo que nace dentro, lo que eliges pensar, lo que decides permitir, y lo que, en medio del caos, decides soltar, no responder. No significa que no te importe, significa que te importa tanto que no vas a permitir que te arrastre. Elegir la calma no es debilidad, es fuerza bien entrenada. Es darte cuenta de que tú no eres tus impulsos, que tu paz no tiene por qué tambalearse cada vez que alguien pierde la suya, que puede ser el remanso, incluso cuando todo alrededor es tempestad. Piensa en la última vez que alguien te provocó. Tal vez te hablaron con desprecio, tal vez te culparon de algo injustamente, tal vez te miraron con indiferencia justo cuando necesitabas comprensión. ¿Qué hiciste? ¿Saltaste? ¿Te defendiste? ¿Te desbordaste emocionalmente? ¿O quizás te callaste por fuera pero hervías por dentro? Lo cierto es que en muchas ocasiones reaccionamos por reflejo, no por elección.
Pero los estoicos nos enseñan otra cosa, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio, si lo cultivamos, nace la libertad interior. Ese espacio se llama pausa, un segundo de conciencia, un suspiro que frena el impulso, una respiración que te recuerda: esto no me define, esta emoción no es permanente, esta provocación no me obliga a perderme. Y entonces, en vez de responder desde la herida, eliges responder desde la claridad. Esto se entrena, no pasa de la noche a la mañana, pero se entrena. Y empieza con algo tan simple como esto: antes de responder con ira, detente 3 segundos. Respira. Y pregúntate: ¿estoy eligiendo desde la calma o desde la herida? Esa pregunta lo cambia todo, porque te saca del piloto automático, te devuelve el control, y te recuerda que incluso en medio del dolor, sigues teniendo poder. Poder no es levantar la voz, ni tener siempre la última palabra. Poder es ser capaz de no arrastrarte por cada emoción que pasa. Es mirar al otro y no permitir que su caos te contagie. Es entender que muchas veces el que hiere está herido y que tu trabajo no es sanar al otro con tu respuesta, sino proteger tu paz con tu silencio. Porque el silencio también comunica, también pone límites, también dice: no voy a entrar en tu guerra, porque mi paz vale más. Marco Aurelio lo dijo así: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Esa frase, vivida desde dentro, tiene un poder inmenso, porque cuando eliges no parecerte a la reacción, estás diciendo: yo ya no estoy en ese nivel. Y eso no es arrogancia, es madurez emocional, es haber entendido que no todo merece tu energía, que no todo merece una respuesta, que no todo merece que te pierdas por dentro. En la vida diaria, esto puede aplicarse en muchas situaciones. Imagina que alguien en el trabajo te critica sin fundamento. Puedes saltar, defenderte, contraatacar, o puedes escuchar, procesar y responder desde la serenidad. O no responder en absoluto, porque a veces el verdadero mensaje está en la no reacción, en mostrar que no te afecta, porque ya no estás dispuesto a entrar en dinámicas tóxicas, o en casa, con la pareja o la familia. Alguien dice algo que te duele, un tono, una comparación, un gesto. Sientes la punzada, pero respiras, y decides hablar desde la calma o simplemente darte un momento antes de hablar. No para reprimir, sino para que las palabras que digas no sean armas, sino puentes, para que la emoción no te domine, para que tú seas quien decide el curso de la conversación, no tu rabia, no tu herida. Esto no es fácil, porque cuando algo nos duele, queremos soltarlo, queremos que el otro sepa cuánto nos afecta, queremos desahogar, pero muchas veces, lo que soltamos con rabia, lo recogemos con culpa, y lo que decimos sin pensar, se convierte en una carga más difícil de deshacer. Por eso, elegir la calma no solo protege a los demás, te protege a ti. Además, desde la psicología, también sabemos que las emociones intensas disminuyen la capacidad de razonamiento. Cuando reaccionas desde la ira, literalmente, tu cerebro se cierra al pensamiento lógico, tomas decisiones desde el impulso, y muchas veces lo lamentas después. En cambio, cuando entrenas la pausa, estás activando el córtex prefrontal, la parte del cerebro que piensa, decide y elige con claridad, la parte que te devuelve el control. Así que esta semana, proponte algo sencillo pero transformador antes de responder desde la emoción. Haz una pausa. 3 segundos. Una respiración profunda. Una pregunta honesta. ¿Estoy eligiendo desde la calma o desde la herida?
No importa si la otra persona se da cuenta. No importa si no lo notas de inmediato. Lo importante es que cada vez que lo haces, estás fortaleciendo un músculo invisible, el músculo de la templanza, de la maestría emocional, de la verdadera libertad. Y si un día fallas, no te juzgues. Vuelve a intentarlo. Cada instante es una oportunidad para elegir diferente, para construir una versión de ti más serena, más firme, más consciente. No se trata de ser perfecto, se trata de estar presente, de recordar que tú no eres lo que te hicieron, ni lo que te dijeron. Eres lo que eliges ser en cada respuesta. Y cuando tu energía cambia, tu mundo también cambia, porque la gente empieza a notar algo distinto en ti. No saben qué es, pero lo sienten. Sienten que ya no reaccionas igual, que tu paz no se rompe tan fácil, que tu presencia calma. Y eso, en un mundo que reacciona por todo, es una fuerza que atrae, que inspira, que transforma. Así que cuando la vida te ponga a prueba, cuando alguien te empuje al límite, recuerda, puedes reaccionar, o puedes respirar, puedes dejarte arrastrar, o puedes quedarte contigo mismo y elegir. Otra vez, desde la calma, porque elegir la calma también es una forma de amor propio. Y justo desde ahí, desde esa serenidad entrenada, nos acercamos al siguiente principio estoico. Uno que quizás duela un poco más, pero que libera mucho más: aprender a soltar lo que no depende de ti. Te invito a quedarte, porque cuando entiendes eso, el peso desaparece, y lo que parecía final se convierte en un nuevo comienzo. Soltar lo que no depende de ti. Hay dolores que no se curan luchando. Hay personas que no regresan, aunque les grites con el alma en silencio. Hay decisiones que no están en tus manos, y cuanto más te aferras, más te desgarras por dentro. Llega un punto en la vida en que sigues intentando, pero lo único que recoges es agotamiento, porque no importa cuánto hagas, cuánto expliques, cuánto esperes, si la otra parte no quiere, no puedes obligar. Y ahí es donde empieza la verdadera lección estoica: no todo depende de ti. Y lo que no depende de ti, no debe tener el poder de destruirte. ¿Cuántas veces has querido que alguien te comprenda y no lo hace? ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque diste todo y no fue suficiente? ¿Cuántas veces has intentado salvar una relación que ya se había ido mucho antes de que lo aceptaras? Esa lucha, silenciosa y constante, te roba la paz, porque una parte de ti aún cree que si haces más, cambiarás el resultado. Pero la verdad es que hay cosas que por más que duelan, no puedes controlar. No puedes hacer que alguien sienta lo que tú sientes. No puedes acelerar un proceso que no depende de tu voluntad. No puedes retener a quien ya decidió irse. Y eso no es resignación, es sabiduría. Séneca lo dijo con claridad: una gran parte de la libertad consiste en saber qué dejar pasar, qué dejar ir, qué soltar sin rencor, sin ruido, sin necesidad de cierre. Porque hay puertas que solo se cierran por dentro, y no es tu mano la que tiene la llave. Cuando entiendes eso, empiezas a mirar diferente. Dejas de pelear con lo que no cambia. Dejas de malgastar tu energía en convencer, en probar, en arreglar lo irremediable. Y comienzas a cuidar algo más valioso: tu paz interior. Soltar no es fácil, no es automático, requiere un proceso interno, un duelo silencioso. Porque parte de ti aún quiere creer que puedes cambiar el rumbo. Pero no se trata de rendirse. Se trata de dejar de resistirse a la realidad, porque cuanto más te resistes, más sufres. Y cuanto más aceptas, más te liberas. No porque todo esté bien, sino porque comprendes que tu bienestar no puede depender de lo que no controlas.
Piénsalo así si al final del día repasas tus pensamientos más pesados. ¿Cuántos de ellos tienen que ver con cosas que no dependen de ti? Quizás la actitud de alguien, una respuesta que no llega, un reconocimiento que no vino, una promesa que se rompió, una expectativa no cumplida. Y ahí estás tú, cargando con todo eso, como si el peso de la vida estuviera en tus hombros. Pero ese peso no te pertenece, te lo estás imponiendo. Y el primer paso hacia la libertad es soltarlo. Puedes practicar esto de forma simple pero poderosa cada noche. Antes de dormir, escribe en un papel una sola cosa que no depende de ti. Solo una. Y luego, déjala ir. Puedes decirlo en voz baja. Puedes respirarlo. Puedes cerrar los ojos y visualizar cómo ese peso se disuelve. Pero hazlo conscientemente. No como una evasión, sino como una decisión. Una afirmación de tu derecho a vivir en paz. Aun cuando el mundo no sea como deseas. Este pequeño ritual tiene un impacto inmenso. Porque no solo te ayuda a dormir mejor, te ayuda a vivir más ligero, a empezar cada día con más claridad, a distinguir entre lo que debes hacer y lo que simplemente debes aceptar. Te recuerda que no tienes que cargar con todo, que soltar también es un acto de amor propio, que dejar ir no te debilita, te libera. Además, este principio conecta directamente con una de las bases del estoicismo, la dicotomía del control. Epicteto lo enseñó con firmeza: hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu atención, tu intención, tu acción es así, pero la opinión de los demás, sus decisiones, sus emociones, sus procesos, no están bajo tu control. Y cuanto antes lo comprendas, menos sufrimiento innecesario arrastras. Soltar también implica perdonar, no siempre al otro, pero sí a ti mismo. Perdonarte por no haber visto antes, por haber insistido de más, por haber esperado lo que no llegaba. Y a partir de ahí, empezar a caminar más liviano, sin cargar con pasados que ya no existen, sin anticipar futuros que no puedes controlar, solo estando presente, con lo que sí puedes manejar: tu actitud, tu foco, tu serenidad. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da la oportunidad de elegir cómo respondemos. Y cuando eliges soltar lo que no depende de ti, recuperas fuerza, recuperas dirección, recuperas dignidad, porque dejas de pedir amor donde no hay, dejas de pedir aprobación a quien nunca te vio, dejas de mendigar respuestas en lugares que ya están vacíos. Y en ese momento, algo cambia, algo se libera. Ya no necesitas que el otro entienda, ya no esperas que regrese, ya no dependes de que el mundo se acomode a tu medida, porque tu medida empieza a nacer desde dentro, y eso es poder. Eso es estoicismo vivido, no como una teoría, sino como una forma de habitar el mundo sin romperte por lo que no puedes cambiar. Volver a empezar, en silencio. A veces, los mayores actos de valor ocurren cuando nadie los ve. No llevan fanfarria, ni tienen testigos, ni generan aplausos. Son silenciosos, son íntimos, son profundamente tuyos, porque volver a empezar no siempre significa anunciarlo al mundo. A veces, el verdadero renacimiento ocurre en silencio, en esa quietud donde solo tú sabes lo que estás reconstruyendo por dentro. No hay que gritarlo para que sea real. No hay que explicarlo para que tenga sentido. No hay que buscar validación para que valga. Volver a empezar no siempre luce como un nuevo trabajo, una mudanza o un gran cambio visible. A veces, es más sutil, es decidir mirar diferente, respirar diferente, pensarte diferente, es recoger los pedazos de ti mismo después de una pérdida.
Después de una decepción, después de tocar fondo y hacerlo sin hacer escándalo, sin que nadie lo note. Porque la fuerza que nace en el silencio es la que de verdad te transforma. Quizás vienes de una ruptura que te dejó vacío, o de una pérdida que no sabes cómo nombrar. Quizás atravesaste una etapa oscura donde todo parecía romperse, incluso tú. Y sin embargo, aquí estás, respirando, viendo este video, intentando comprender, volviendo a sentir. Tal vez aún no lo sabes, pero ya empezaste. Ya estás en camino, porque el simple hecho de querer volver a empezar es en sí mismo un acto de renacimiento. Y ese inicio, aunque pequeño, tiene un poder inmenso, porque no depende de lo que digan los demás. No necesita likes, ni frases motivacionales, ni testigos que te celebren. Solo necesita que tú lo honres, que tú le des espacio, que tú lo reconozcas, en silencio, a tu ritmo, a tu manera. Hay una frase que lo resume todo: los grandes comienzos no se gritan, se viven, y vivirlo significa aceptar que no necesitas validación externa para hacer cambios internos, que no hace falta publicar tu proceso, que no tienes que explicar por qué ya no contestas igual, por qué te alejas de ciertos vínculos, por qué ahora eliges distinto. Es suficiente con que tú lo sepas. Es suficiente con que sea tuyo. Esta semana te propongo algo muy simple, pero muy profundo. Haz un pequeño cambio solo para ti. No lo anuncies. No lo compartas. No lo subas a ningún lado. Que sea solo tuyo. Que nazca desde ese lugar sagrado donde nadie entra, excepto tú. Puede ser algo tan sencillo como despertarte más temprano, comer con más presencia, respirar profundo antes de responder, no buscar a quien no te busca, decir no con calma, decir sí con conciencia, lo que sea, pero que lo hagas por ti, para ti, y sin ruido. Ese gesto silencioso tiene un poder que pocos entienden, porque va contra la cultura del ruido, del mostrar, del tener que probar todo. Pero los estoicos sabían que el valor real no necesita testigos, que la virtud no se mide por lo que aparentas, sino por lo que practicas cuando nadie te ve. Marco Aurelio escribió: el alma se fortalece en la soledad. Y no hablaba de estar aislado, sino de ese espacio interno donde te reconcilias contigo, sin interferencias, sin expectativas externas, solo tú, con tu verdad. Volver a empezar en silencio es un acto de profunda libertad, porque ya no estás buscando agradar, ya no estás esperando que el mundo apruebe tus pasos. Estás caminando hacia ti, hacia una versión más consciente, más serena, más honesta de ti mismo. Y no necesitas permiso para eso. Además, este tipo de renacimiento silencioso conecta con otro principio clave del estoicismo: el dominio de uno mismo. No necesitas prometer que vas a cambiar. Solo cambia. No necesitas justificar por qué cortas ciertos lazos. Solo hazlo con claridad. No necesitas avisar que te estás cuidando más. Solo cuídate. Porque cuanto más te perteneces, menos necesitas explicar. Y quizás el mayor regalo de este silencio transformador es que te permite escuchar. Escucharte. Escuchar lo que antes ignorabas por el ruido de afuera. Lo que tu cuerpo pide. Lo que tu mente necesita. Lo que tu alma anhela. En ese silencio, vuelves a ti. Y ahí es donde todo realmente empieza. Muchos creen que la vida cambia cuando algo grande sucede. Pero la vida, en realidad, cambia en los detalles, en lo invisible, en esas decisiones que tomas en la intimidad. En esos hoy no voy a caer en lo mismo de ayer. En esos voy a intentarlo de nuevo, pero distinto. En esos esta vez lo hago por mí. Y eso
Eso no necesita testigos, solo necesita tu compromiso. Así que esta semana, no busques empezar con ruido. Empieza con conciencia. Empieza en silencio. Pero empieza, porque cada paso que des hacia ti, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo celebre, es un acto sagrado. Y llegará el día en que mires atrás y veas que ese momento en que decidiste en silencio fue el comienzo de todo. Y ahora que has comprendido la fuerza de empezar desde dentro, es momento de hablar del lugar donde ese silencio se convierte en claridad. Porque lo que sigue no es el final, es el comienzo de una nueva forma de mirar la vida. Quédate, porque lo más profundo aún está por revelarse. A veces, lo más valiente que puedes hacer es soltar. Soltar el control. Soltar el rencor. Soltar a quien no se quiere quedar. Porque ahí comienza tu libertad. Hoy hemos recordado que no todo depende de ti. Y está bien. Aprendiste que no hace falta hacer ruido para empezar de nuevo. Que los cambios más profundos ocurren en silencio. Y ahora, te propongo algo muy simple esta noche. Antes de dormir, piensa en una sola cosa que no depende de ti. Y déjala ir. Respira hondo. Ciérrale la puerta con paz. Porque cada vez que sueltas, te liberas un poco más. Y cuanto más ligero el equipaje, más lejos puedes llegar. Si esta reflexión resonó contigo, si en algún momento sentiste que hablábamos directamente a tu historia, considera quedarte con nosotros. Este canal no es solo un espacio de ideas. Es un refugio para quienes buscan claridad en medio del ruido. Suscribirte no es solo un clic, es un gesto hacia tu propia transformación. Y ahora, cuéntame, ¿qué has estado cargando que ya es hora de dejar ir? Te leo en los comentarios. Tu historia también puede inspirar a otros. Y si esto tocó algo dentro de ti, el próximo video te mostrará cómo encontrar calma incluso en medio del caos. Porque a veces, todo cambia. Cuando tú cambias por dentro,